A ver, darla. Ahí está. Bueno, este es un poco lo que les comentaba del grupo, del cual estoy muy contenta de conformarlo. Bueno, como todas las patologías, uno tiene que empezar por definir, ¿no? Y acá, en pancreatitis crónica, hubo todo un avance en cuanto a la fisiopatología en los últimos años. Fíjense que esto además es muy reciente. No se preocupen tanto, van a tener el material, así que me interesa por ahí más que interactuemos, así que no se preocupen por esto. Y hubo mucho avance, fíjense que esto está publicado hace muy poco tiempo. ¿Y cómo se define ahora la pancreatitis crónica? Se define como un síndrome fibroinflamatorio patológico del páncreas que se da en individuos que tienen factores genéticos susceptibles, que el medio ambiente tiene que ver, y que hay otros factores de riesgo que hacen que se desarrolle una respuesta patológica a la injuria del páncreas o estrés. En cuanto a estas variables, incidencia, internaciones y costos, lo que uno ve que en los últimos años la incidencia está aumentando en pancreatitis, y eso está relacionado al aumento del consumo de alcohol y de tabaco. Yo diría, más que nada, bueno, ustedes como jóvenes quizás me lo puedan decir, ¿no? Más que nada el consumo de alcohol que de tabaco. Quizás cuando yo era residente o era más joven, el tabaco sí estaba muy presente en nosotros, pero menos el alcohol, y creo que esto ha cambiado un poquito, al menos de lo que uno puede ver acá en Argentina, ¿no? También tiene que ver que tenemos herramientas que hacen que hagamos un mejor diagnóstico, y por este aumento de la incidencia también hay un aumento de las internaciones por pancreatitis crónica, esto es significativo. Y los costos, que a veces en nuestro país, yo diría que recientemente se tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con costos de medicina, pero son costos anuales, como ustedes pueden ver, en dólares por paciente. A lo que yo me refería del cambio, ¿no es cierto?, desde la fisiopatología, es el modelo conceptual desde la fisiopatología de la pancreatitis crónica, donde uno puede decir que hay 5 etapas, ¿no? La primera etapa, que es los pacientes de riesgo. Esos pacientes de riesgo tienen factores de susceptibilidad que lo hacen de riesgo a la enfermedad. Estos pacientes son asintomáticos, y este tiempo, hasta que la enfermedad empieza a desarrollarse, puede durar años. Luego, frente a la injuria, tabaco, alcohol, etc., estos pacientes presentan episodios de pancreatitis aguda, ¿no? Está en el concepto de lo que es el SAPE, que es un modelo hipotético, donde, como ustedes ven, es el Sentinel Acute Pancreatitis Event. ¿Qué es eso? Es una pancreatitis aguda. Ustedes acá tienen, digamos, un estado normal, ¿no es cierto?, pancreático, y frente al episodio de pancreatitis aguda, no sé si ya vieron pancreatitis aguda. Sí, ¿Vieron? sí, sí, Ah, ok, vimos ok. la pieza. Entonces, ustedes ya saben de que hay toda una puesta en marcha de citoquinas, células proinflamatorias, ¿no? Y antiinflamatorias, etc. Y hay unas células acá, como ustedes pueden ver, que son las stellate cells, que están inactivas en un páncreas normal, pero frente a la pancreatitis aguda se activan. Entonces,
¿qué puede pasar? Puede pasar que estos pacientes, que la enfermedad puede durar días, ustedes ya saben que la pancreatitis aguda depende de la severidad, puede durar más o menos, pero son días, puede quedar ahí o pueden hacer episodios de pancreatitis aguda recurrente. Entonces, esa susceptibilidad que sigue estando presente va a ir hacia a una etapa temprana de pancreatitis crónica, donde ya donde hay marcadores biológicos que nos hablan de compromiso pancreático, y lo vamos a ver a lo largo de la charla, y que frente a esta situación de temprana la puede resolver o puede ir evolucionando, no puede ir progresando. ¿Por qué? Porque sigue estando presente la injuria o el estrés, por ejemplo, el alcohol, ¿no? Entonces, acá ya se establece la pancreatitis crónica y empieza a haber desregulación inmunológica, disfunción acinar, disfunción insular, el paciente puede empezar a tener dolor, hay alteraciones anatomopatológicas, es el tiempo quizás de hacer abordajes terapéuticos y puede resolverlo o no. Y la última etapa, donde sigue progresando la enfermedad, bueno, ya nos encontramos en la etapa final, donde está totalmente establecida y donde hay fibrosis, donde hay insuficiencia pancreática exócrina y endocrina, donde está el síndrome del dolor y en algunos pacientes con un porcentaje no, en general, bueno, ahí las publicaciones son controversiales, pero claramente los pacientes con pancreatitis crónica tienen mayor posibilidad de desarrollar adenocarcinoma pancreático que los que no tienen pancreatitis crónica. Entonces, este sería el modelo conceptual actual. Y como les mostré antes, las estrellas acá de esto son las stellated pancreatic cells, que son las que tienen que ver en la inflamación y en la fibrosis pancreática. Ustedes ven acá la unidad, ¿no?, pancreática, donde tienen los islotes de Langerhans, donde tienen el acino, donde tienen las células ductales, las células endoteliales, y estas células que estaban muy quietitas, ¿no?, antes del evento agudo, bueno, estas células se activan, que era lo que habíamos visto antes. Entonces, cuando estas células están activadas y si la injuria se mantiene o se repite, bueno, esta activación se va a perpetuar y va a llevar a la fibrosis pancreática. Si esto no ocurre, bueno, probablemente vaya a una muerte programada, se revierta este fenómeno de actividad y el paciente no va a la fibrosis. Así que estas son las células realmente de estrella en la fisiopatología de la pancreatitis crónica. Independientemente de la etiología, lo que va a tener todos los pacientes es fibrosis, y esta fibrosis acá se ve muy bien, ¿no? Este es el acino, este es el componente inflamatorio, y todo esto es fibrosis, y esto es una pieza quirúrgica, ¿no? Lo que ven acá, esto es fibrosis y esto es páncreas. Esta fibrosis es la que va a llevar a la atrofia acinar, a inflamación crónica y a distorsión de los conductos pancreáticos. Y esto es independientemente de la etiología. Como toda enfermedad, necesita una clasificación, y no todas las clasificaciones son perfectas, ni mucho menos. Esta clasificación, que es hay otras clasificaciones, pero esta es la clasificación más usada, que es una clasificación etiológica con unas siglas fáciles de recordar, que son TIGARO, que representan la etiología, ¿no? Tóxico-metabólica, donde entra el alcohol, entra el tabaco, la idiopática,
no sabemos la causa, la genética ya vamos a ver, autoinmune también vamos a ver, y la recurrente severa asociada a pancreatitis aguda, y la obstructiva, que generalmente la obstructiva está relacionada a cáncer o a tumores. Esto es interesante porque de alguna manera pone los factores etiológicos con las formas clínicas de cómo se presentan, ¿no? Estos pacientes. Entonces uno podría decir que tendríamos como tres grandes grupos, ¿no? La calcificante, la obstructiva y aquella que responde a los corticoides. Dentro de la calcificante vamos a tener dos etiologías más importantes, que es el alcohol y el tabaco, pero también acá tenemos las genéticas, las idiopáticas, que pueden tener un comienzo temprano, un comienzo tardío, y las tropicales, que no son las que nosotros vemos acá en la Argentina, y las obstructivas, que pueden darse o por una estenosis o por tumor. En el caso de estenosis, puede ser traumática, puede ser cuando uno necesita colocar un stent en el conducto pancreático, por pancreatitis aguda y complicaciones de la pancreatitis aguda, porque hubiera una estenosis anastomótica en un paciente operado, y este gran grupo que es los tumores, por su importancia no solo en frecuencia, sino también por lo que implica en cuanto al pronóstico, el adenocarcinoma, y esto que quizás van a escucharlo en las próximas charlas de tumores, que es los IPMN, que esto traducido es neoplasia mucinosa pancreática intraductal, que cada vez vemos más y que cada vez vemos más como hallazgos incidentales, ¿no? Así que esto es importante tenerlo presente. Dentro de de las neoplasias también está el cistoadenoma seroso, que se lo toma como un tumor benigno, y los tumores insulares, o también los tumores neuroendocrinos. Y este grupo es un grupo muy interesante porque son las pancreatitis que responden a corticoides. Así como tienen las hepatitis autoinmunes, bueno, esto trasladado al páncreas, más o menos, sería esto, y que hay dos tipos. El tipo 1, que forma parte de un gran grupo de enfermedades autoinmunes, que son las IgG4 relacionadas, y tipo 2, que sería la que se toma como realmente enfermedad pancreática, que es lo que más compromiso tiene, y no tiene todo el ruido, ¿no es cierto?, que tienen las de tipo 1, donde hay muchos órganos comprometidos. Ahora, ¿por qué estos pacientes, como vimos que eran los calcificantes? Lo que más se ha estudiado en pancreatitis crónica es en relación con el alcohol, tanto experimental como en humanos. ¿Y por qué estos pacientes tienen cálculos? Bueno, porque claramente hay una alteración en la secreción del jugo pancreático, y hay una disminución del citrato que está normalmente en el jugo, y eso hace que se altere toda la homeostasis del calcio, eso se precipita, llevan los cristales de calcio. Además hay una disminución del bicarbonato, normalmente es lo que se secreta, pancreático, y eso lleva a que el jugo sea más viscoso, y es más viscoso porque tiene menos bicarbonato y porque tiene más enzimas, y porque además disminuye el citrato. Pero además de eso hay una disminución de una proteína que se llama litostatina, o pancreatic stone protein, que se sintetiza por el acino, que es la que previene la precipitación del calcio, y esto ya, como vimos antes, en un jugo alterado, en un jugo súper saturado. Entonces, ¿cuál es la resultante? Que ese jugo pancreático es litogénico por todos estos factores que yo mencioné antes, no solo lo de calcio, sino también, como dije, hay una hipersecreción de enzimas, proteínas, que lleva inicialmente a que se formen tapones proteicos y que luego evolucionan hacia cálculos.
esto es muy importante porque no se tenía muy presente también lo del tabaco, ¿no? Y esto es, diría, en los últimos 20 años, donde el tabaco ya se asume como factor de riesgo independiente. Y esto es importante para cuando uno tenemos que hacer la historia clínica del paciente, ¿no? Los mecanismos fisiopatológicos no son totalmente conocidos, sí se sabe que se produce toda la nicotina y sus metabolitos producen cambios histológicos y funcionales que comprometen a la célula acinar, pero además de eso hay alteración de la microvasculatura que está mediada por el óxido nítrico, y nuevamente vienen nuestras estrellas acá, que son las células estelares, que tienen efecto también sobre estas células. Entonces, si ustedes ven en esta imagen, lo que es un páncreas normal, ¿no? Y lo que podría ser un páncreas ya en esa, recuerdan, última etapa, ¿no? Del modelo conceptual de pancreatitis, donde tenemos un páncreas con una estructura anatómica totalmente alterada, que después lo vamos a ver en las imágenes, donde predomina la fibrosis y donde van a ver los famosos cálculos o calcificaciones, ¿no? Y un conducto, ¿no? Que está hermoso, precioso acá, en el páncreas normal, y acá deja de ser eso, donde está totalmente alterado con estenosis y dilataciones. Con lo que les refería a la pancreatitis autoinmune, esto es muy interesante, es relativamente, digamos, reciente, aunque ya en la década del 60 se hablaba de una pancreatitis idiopática, bueno, que un poco respondería probablemente más que nada a la tipo 2, que es más que nada pancreática. Tienen rasgos diferentes, como ustedes ven, no solamente en cuanto al género, sino también en cuanto a la anatomía patológica, pero lo que tienen en común ambas es que responden a los corticoides. Digamos, no hay otra enfermedad pancreática que responda a los corticoides, salvo esta pancreatitis autoinmune, sea tipo 1 o sea tipo 2. El otro también que uno tiene que tener presente es que a veces los pacientes pueden tener alteraciones embriológicas que progresen hacia la pancreatitis crónica, y una de esas, que es el páncreas divisum, donde es la variante anatómica congénita más común, donde hay una alteración de la fusión de los brotes pancreáticos en la edad gestacional, y que se ha visto que está presente en muestras de autopsia entre un 5 o un 10%. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Que toda la secreción pancreática va, ¿no es cierto?, por el conducto dorsal Santorini hacia la papila menor, que no está preparada para recibir toda esa secreción pancreática, entonces actúa de una manera obstructiva, podríamos decir, cuando debería hacerlo por la papila mayor. Y hay otra entidad, que es la pancreatitis del surco, o la growth pancreatitis, que es cuando es un tipo de pancreatitis que se da más frecuentemente en hombres jóvenes y con antecedentes de ingesta de alcohol. Donde lo que ustedes ven es que no solamente se compromete, por eso es el surco, no solamente se compromete el páncreas, especialmente la cabeza o el proceso uncinado, sino que también compromete el duodeno y la vía biliar, ¿no? Bueno, hay diferentes formas de pancreatitis, pero que puede ser la que solo compromete el surco, o que pueda comprometer además, digamos, la cabeza pancreática, que se extiende, digamos, la que es más extendida y la que es más focalizada. Lo importante acá es que la forma de presentación que tiene es a veces tumoral, entonces el diagnóstico
que uno tiene que hacer es con el cáncer de páncreas. Esto es la trascendencia que tiene esta entidad. Entonces, volviendo a la primera, a la definición, ¿no? Es que se adopta como definición mecanística. Habíamos dicho que era un síndrome fibroinflamatorio y que podía estar afectada en individuos con factores genéticos. Ok. Entonces, esto es muy largo, no se preocupen, después lo pueden ver con mayor detenimiento, pero porque son capítulos en relación a genes en pancreatitis, pero uno podría decir, o podría englobarlos, ¿no?, en aquellos genes que están implicados en el acino y aquellos genes que están implicados en el conducto, ¿no? Y fundamentalmente, digamos, cuáles son, diríamos, los más frecuentes, bueno, que tienen una implicancia desde el conocimiento, que son las pancreatitis hereditarias, en donde está implicado fundamentalmente este gen, ¿no?, que es el que está, es el responsable de la activación del tripsinógeno y de la disminución de la degradación de la tripsina, entonces lleva a fenómenos recurrentes de pancreatitis aguda y finalmente pancreatitis crónica, y después, como ustedes conocen, la enfermedad fibroquística pancreática, ¿no? Pero bueno, esto se los dejo para que lo vean con tranquilidad, y cuáles también son los riesgos de que estos pacientes puedan desarrollar también cáncer de páncreas. De hecho, la pancreatitis hereditaria es la que tiene un porcentaje elevado de desarrollar cáncer de páncreas con la progresión de la enfermedad. Bueno, yendo a los pilares diagnósticos, obviamente tenemos los 3 pilares, que es la clínica, las imágenes y los test funcionales. Pero en cuanto a la clínica, tienen que saber que la pancreatitis es heterogénea, no es, digamos, tan fácil de diagnosticar como la pancreatitis aguda, ¿no? Si pancreatitis aguda uno diagnostica y uno lo interna, realmente el paciente, hay pocas pancreatitis agudas que sean solapadas, pero bueno. Así que esto es otra cosa, esto es una enfermedad heterogénea. Uno podría decir que tiene 3 fases. No es que siempre se cumplen estas 3 fases, pero bueno. Una temprana, que generalmente son los primeros 5 años. Si ustedes recuerdan la primera diapo, ¿no?, como hablábamos de años que podrían estar asintomáticos, de días cuando hacían el episodio agudo, de meses y de años, bueno, tiene que ver con esto también, ¿no? Así que tenemos una fase temprana, que son los primeros 5 años. Perdón, donde ¿con las recurrentes? También, claro. En general las recurrentes vienen después del episodio agudo, ¿no? Uno, para decir pancreatitis aguda recurrente, tiene que tener 2 o 3 episodios de pancreatitis aguda, ¿está bien? Sí. Pero sí, estos son los primeros 5 años. Está muy bueno, no sé quién me habló recién. ¿Quién me preguntó? Estefanía. Estefanía. Claro, y a veces es todo un desafío, para nosotros las pancreatitis recurrentes, a veces llegar al diagnóstico es todo un desafío, y tiene que ver con todos estos factores que mencionamos al principio. A veces no tenés ni el alcohol, a veces no tenés el tabaco, a veces no tenés causas tumorales, ni familiares, etc. Sí, esta es la fase temprana donde tenemos un episodio o más de un episodio, que serían las recurrentes. Después tenemos la fase intermedia, que ya dura más, entre 5 a 10 años, donde empiezan a ver las complicaciones de la progresión de la enfermedad, ¿no? Que compromete la vía biliar, o estos pacientes desarrollan pseudoquistes, empieza a haber cambios en el conducto pancreático por todas las cosas que vimos antes, las calcificaciones, y la fase tardía, que es la fase, que es aproximadamente 10 años, que es la fase de las complicaciones, y especialmente
diría, primero, generalmente se da así, primero insuficiencia pancreática exócrina, menos enzimas, y después diabetes mellitus que es insuficiencia endócrina. ¿Cuáles son las características clínicas? Bueno, que tiene que ver con las insuficiencias, ¿no? El dolor, la maldigestión y la diabetes mellitus. ¿Por qué tienen dolor? Es muy complejo el tema del dolor en pancreatitis crónica. Pero bueno, uno podría decir que estos son los factores que llevan a que el paciente tenga dolor. Por un lado, la obstrucción, no solo por los cálculos, sino también por la fibrosis, por ese estado de inflamación permanente que las pacientes tienen, porque la mala digestión y la mala absorción también produce dolor, y finalmente porque hay cambios neuropáticos que están implicados en este proceso de fibrosis y de inflamación que tienen los pacientes. ¿Cómo son las características de este dolor? Bueno, uno podría decir que puede tener uno o más episodios de discreto dolor con intervalos sin dolor, que en general se dan en el 40% de los casos, o el dolor continuo, que puede darse en 60%. La forma en que se presenta es muy variable, a veces el curso es absolutamente impredecible, y esto quiero que sí lo tengan muy presente, que hay un porcentaje elevado de pacientes que no tienen dolor, ¿no? Porque si uno va a los libros, bueno, clásico, pancreatitis crónica, paciente con dolor, en plegaria maometana, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros acá en Argentina tenemos un porcentaje elevado de pacientes que son asintomáticos. Yo en los últimos años no he tenido que indicar de manera importante, ya vamos a ver, opioides en pacientes, muy pocos pacientes con dolor, o procedimientos endoscópicos o quirúrgicos por el dolor. Así que en la Argentina el porcentaje de pancreatitis asintomáticas crónicas son considerables. Otras causas que pueden cursar con dolor pueden ser por las complicaciones que estos pacientes presentan, ¿no? Uno podría decir que el porcentaje mayor, donde se ubica el dolor, ¿no? En el epigastrio, en el hipocondrio izquierdo, en el dorso, dorso pelviano, puede ser el hipocondrio derecho, puede ser en el hipogastrio, es decir, puede ser variable, como vimos, pero sí, en general es más el epigastrio y el hipocondrio izquierdo, y como mencioné antes, la posición de plegaria maometana suele ser algo muy indicativo de dolor pancreático, no solamente de pancreatitis crónica. El otro pilar que vimos era la maldigestión. Bueno, ¿cuál es la característica clínica de la maldigestión? Por un lado, la esteatorrea. Ahora, la esteatorrea no ocurre en etapas tempranas, sino cuando ya está instalada, porque es bastante noble el páncreas en cuanto a su secreción. Y lo que está escrito, cuando ustedes leen cualquier publicación, bueno, o un libro, se dice de que empieza así, ¿no? Tiene que estar comprometido más del 90% de la secreción de lipasa para que estos pacientes presenten esteatorrea. Lo que sí se ve es que esto ocurre, digamos, antes que las otras afectaciones de hidratos de carbono y de proteínas. El otro punto muy importante es la pérdida de peso y la malnutrición. Entonces, los síntomas van a estar relacionados, podemos tener una idea, ¿no? Que es lo que está mal absorbiendo, mal digiere, mal absorbe, y por un lado, de hidratos de carbono, generalmente van a presentar distensión,
flatulencia, dolor abdominal, y cuando se trata de que lo que está mal absorbiendo son grasas y proteínas, estos pacientes suelen tener diarrea. Pero, a ver, esto no es tan así, ¿no? Es decir, los pacientes que tienen mala absorción de grasas, muchas veces tienen, sí, flatulencia, y esto les provoca dolor abdominal y distensión. Acá las cosas un poco se superponen. Ahora, ¿cuál es el problema? Como charlamos antes, ¿no? Es que es una enfermedad subdiagnosticada. Entonces, y si esta enfermedad no tiene, no tiene síntomas que nos orienten a, va a haber pacientes que no los vamos a diagnosticar. ¿Y por qué es esto? Y porque lo vimos, porque tiene una presentación clínica que no es específica muchas veces, es variable, ya tocamos parte de esto, ¿no? Ok, si se presenta como una pancreatitis aguda y esto se perpetúa en el tiempo y da pancreatitis recurrente, ok, vamos a pensar en que puede tratarse de una forma temprana de pancreatitis crónica. La epigastralgia, que bueno, ahí entran un montón de patologías, la dispepsia, igual. Las pancreatitis recurrentes, bueno, acá ya vamos pensando más, quizás en pancreatitis crónica. La diarrea crónica, cuando ya descartamos otras patologías que puedan dar, diarrea. La diabetes mellitus, está bien, pero nosotros sabemos también que la diabetes mellitus es una enfermedad con alta prevalencia en la población. Es decir, no vamos a pensar siempre que estos pacientes son portadores de pancreatitis crónica, pero son todos datos variables que tenemos que tener presentes, y como dije antes, el paciente asintomático. ¿En qué nos basamos para el diagnóstico? Bueno, Doctora, ¿puedo hacer una sí, pregunta? sí, Siempre, no siempre el paciente tiene como antecedente pancreatitis aguda. no, O no, sea, el sí, asintomático no puede que nunca haya tenido pancreatitis aguda. no. Te puedo contar un ejemplo. Sí, eso, a veces, ahora con los métodos por imágenes, bueno, te lo cuento con esto. En las imágenes entran todas estas, ¿no? Desde la radiografía simple, la ecografía convencional, digamos, percutánea, la tomografía, la resonancia, la colangio retrógrada y la econdoscopía. A ver, cuando yo era residente, hace un par de años ya esto, lo que uno veía era los pacientes con la simple de abdomen, ¿no? Y que veías las calcificaciones. Y muchas veces sí, esos pacientes venían, digamos, ya con todo el cuadro. Quiero decir, eran pacientes malnutridos, pacientes con dolor, en etapas avanzadas. Pero de pronto recuerdo ahora un paciente de aproximadamente la década de los 70 que me lo envía una colega gastroenteróloga, porque el paciente tenía calcificaciones pancreáticas, hallazgo porque le hace una tomografía buscando otra cosa, y tenía calcificaciones pancreáticas, no tenía ninguno de los factores de riesgo, salvo que el paciente tenía, tenía una hipercalcemia, y esa hipercalcemia es la que lo llevó a a la calcificación y a la insuficiencia pancreática. Es decir que, pero no, nunca había tenido pancreatitis aguda, y lo que tenía el paciente eran adenomas de la paratiroides, esa era la causa de la hipercalcemia, que estaría dentro de la clasificación que yo les mencioné antes del Figaro, como las metabólicas, ahí entraría el hiperpara. Y fue un hallazgo, es decir, que esto lo llevó a la calcificación y a la insuficiencia. Tenía ambas, tenía insuficiencia exócrina, por eso estaba adelgazado, y a la insuficiencia endocrina. Es decir que
Y ahora con los métodos por imágenes que son tan excelentes, de tan buena definición, muchas veces la gente de imágenes nos comenta de un paciente que es derivado por otro servicio y que le encuentran calcificaciones pancreáticas, y como tenemos tan buena relación con la gente de imágenes y que conforman el grupo, nos dicen, hey, vi este paciente, ¿vos lo conocés? No, bueno, quiero decir eso, no, si uno va a pensar en que tienen que tener la pancreatitis aguda, no. Vamos a subdiagnosticar un montón de pacientes con pancreatitis crónica y un montón de pacientes funcionales, ¿sí? Es decir, el famoso síndrome de intestino irritable y todo lo demás, bueno, también entra dentro de ese grupo. Digo, si no mejora, con las indicaciones que uno habitualmente le da a estos pacientes de síndrome de intestino irritable, bueno, tengamos presente en algún momento que puede tratarse una pancreatitis crónica. No sé si te respondí a la pregunta. Sí, sí, sí. Ok, ok. Gracias. Sí, la recurrente, ¿eh? Ahí ya Ahí es más estamos, fácil. claro, ahí tenemos que pensar en pancreatitis crónica. Que a lo mejor está en esa etapa, ¿no? En esa etapa como stand-by, ¿no? De recurrente, que no sabemos si evoluciona hacia la establecida o se queda ahí. Y a lo mejor encontramos la causa y lo resolvemos, o no. Porque si es una genética, probablemente no. Pero bueno, este es el universo del diagnóstico, que son las imágenes, y por otro lado son los test funcionales que vamos a ir viendo. En cuanto a los test de función pancreática, bueno, hay dos grupos, los que son invasivos, que llevan intubación duodenal, y los que no son invasivos, que van sin invasión y que son los usados universalmente. En mi época de residente, lo que teníamos eran los invasivos, con intubación, que era famoso, de hecho en el Posadas teníamos en el servicio de gastro el laboratorio de gastroenterología, y se hacía este test, que era el test de secretina colecistoquinina. Esto ya se hace en poquísimos centros, sí es un test de altísima sensibilidad y especificidad, porque uno no solamente dosa bicarbonato, sino que además dosa todas las enzimas pancreáticas, pero vuelvo a decir, esto ya no. Y el presente, bueno, en algunos centros, poquísimos centros, es el test que se hace de esta manera, pero, digamos, dosamos más que nada bicarbonato y de manera endoscópica, es decir, obtenemos jugo pancreático, pero endoscópicamente. Esto yo lo vi hacer con la suerte que tuve de hacer un workshop en Santiago de Compostela, donde hay un servicio de gastroenterología de páncreas muy referente, y bueno, ellos esto lo hacen, pero lo hacen en muy pocos lugares en el mundo. Como les dije, esto lleva una intubación endoscópica, y uno lo que va a cuantificar es bicarbonato. Recuerdan que les comentaba que el bicarbonato está disminuido en estos pacientes, por eso estos pacientes tienen este jugo tan viscoso y cargado de enzimas. Esta es la concentración normal de producción de bicarbonato que uno encuentra en estos pacientes. Pero como ustedes ven, fíjense las citas, ¿no? Es decir, que esto ya tiene un desarrollo importante, pero a pesar de eso se hace en pocos lugares en el exterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá y en el resto del mundo? Los que son no invasivos, los que no llevan intubación. Y en esto dijimos que lo primero que se afecta, recuerdan, era lo de las grasas, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos? Y esto lo hacemos en la materia fecal. Entonces, podemos hacerlo de una manera cualitativa, con el test de Sudán, es decir, ¿hay grasa o no hay grasa? Lo podemos hacer con el esteatocrito, que solo mide las grasas neutras, es semi-cuantitativo, y que los valores dependen de la edad. Yo la verdad que no tengo experiencia con el esteatocrito. En el Posadas lo que hacíamos era el Van de Kammer, que sí es un test cuantitativo, que mide grasas neutras y que tiene un corte, digamos, cuando es mayor de 7 gramos.
Ahora, no sé si ustedes tienen, les cuento rápidamente, es un test que odian, por supuesto, los técnicos del laboratorio, y odian también los pacientes, porque tienen que llevar, además de tener una ingesta de sobrecarga grasa que se hace generalmente a través de manteca, tienen que llevar en unos brocales caca, materia fecal al laboratorio, con un aroma muy desagradable, pero bueno, esto era lo que se hacía, se sigue haciendo, los pediatras también lo usaban muchísimo, y era lo que usábamos nosotros, los gastroenterólogos adultos, porque era lo único que teníamos para decir, este paciente tiene esta torrea, más allá de lo que refería al paciente, era documentarla, hasta que afortunadamente vino el test de elastasa fecal, que es el que es universalmente usado. ¿Qué hace? ¿Qué evalúa? La elastasa evalúa secreción enzimática pancreática, que es específico de la elastasa humana. Es fantástico porque se hace con ELISA, así que es muy fácil de determinarlo para la gente del laboratorio. Ahora, digamos, es sensible en las etapas moderadas y avanzadas de la enfermedad en cuanto a evaluar la secreción pancreática. Ahí falla un poquitito en las etapas tempranas de la enfermedad, ¿no? Los valores normales son estos que ustedes ven acá, mayor de 200 microgramos por gramo, entonces uno divide en insuficiencia pancreática exócrina moderada, cuando está entre 100 y 200, y severa cuando está en menos de 100. Como todo, tenemos el abanico de los valores intermedios, los grises, donde, bueno, es difícil, ¿no? Ahí es donde falla la sensibilidad si el paciente tiene o no una insuficiencia pancreática. Con esto quiero decir, ejemplo, si el paciente tiene, no sé, si el paciente tiene 200, un valor de 240 y bueno, o de 300, no dejo de pensar que puede caer en esos grises y que el valor no sea realmente el real, ¿no? Eso me va a ayudar otros datos del laboratorio para decir si tiene o no una insuficiencia pancreática. Pero es el que se usa, es un buen test, nos ayuda mucho porque, bueno, si tenemos un valor que es menor de 50, claramente el paciente tiene una insuficiencia pancreática. Lo interesante de esto, como de lo que le contaba de la experiencia del Van de Kammer, es que acá tiene que llevar solo una muestra pequeñita de materia fecal, nada más, y lo importante es que esa muestra tiene que ser una muestra que no sea diarreica, porque ahí es donde podemos tener falsos negativos, que esto es lo que tenemos que decirles a los pacientes. Entonces, hay dos grandes grupos, ¿no? Podemos decir que hacemos acá en la Argentina, los de secreción pancreática, que es el test de elastasa en materia fecal, y las pruebas de función digestiva, como vimos antes, el test de Van de Kammer y el estatocrito. Pero, esta tercera variable, que son los parámetros nutricionales, son también otra pata de la evaluación, ¿no? Y acá es donde nosotros tenemos que trabajar con los nutricionistas, porque ellos tienen una serie de herramientas que nosotros no hacemos, ¿no? Como la medición de pliegues, etcétera, en donde los nutricionistas lo hacen y lo hacen muy bien. El diagnóstico morfológico, las imágenes. Bueno, empezando por, como les mencioné antes, la radiografía simple de abdomen. Esto era a veces lo que nosotros veíamos en el pasado, no quiere decir que no los podemos seguir viendo, pero bueno, era lo único que teníamos en ese momento, ni siquiera teníamos el desarrollo de la ecografía. Sí, había ecografía, pero la verdad que la resolución y la definición de la ecografía percutánea no era muy buena. Ustedes ya saben que a veces es difícil evaluar ecográficamente el páncreas en los pacientes, o porque
son obesos, o porque hay gases, o por sí, en general el hábito constitucional del paciente, porque a veces cuesta verlo, porque es un órgano muy posterior, y en ese momento la ecografía que teníamos no ayudaba para nada. Pero bueno, acá lo que ven es todo, está dibujado todo el páncreas calcificado, ¿no? No es que siempre podemos verlo así, con la simple, a veces vemos algunas calcificaciones, no todo, esto es lo más. Entonces, ¿qué veíamos? ¿En qué nos puede aportar con la ecografía de ahora? Con la ecografía de ahora que tiene otra definición. Bueno, esto ya lo escucharon millones de veces en otras charlas, cuáles son las ventajas y las desventajas de este método, ¿no? Ahora, siempre digo lo mismo, porque siempre se habla de que es un método operador dependiente. Bueno, todo en medicina es operador dependiente. Digamos, no solo la ecografía, ¿no? Si yo tengo a alguien interesado, preparado y capacitado, va a ser, en cualquier método que use, va a ser operador dependiente. Si alguien me hace una extracción sanguínea y no la sabe hacer, también es operador dependiente. Es decir que esta famosa, bueno, lo pongo acá porque es lo que siempre se cita, pero quiero hacer esa diferencia. Por supuesto, que va a ser muy diferente aquel que tenga, aquel gastroenterólogo que haga una ecografía. Nosotros en el Posadas teníamos en el servicio un ecógrafo, y bueno, sí, la mirada del gastroenterólogo en la ecografía puede ser que sea diferente a un radiólogo, ¿no? Que hace ecografías generales. Nosotros vamos a ir a buscar cosas que nos interesen más y porque además conocemos al paciente. Estas alteraciones que vemos en la ecografía, uno puede decir que son desde un poco como la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Que van acompañando alteraciones que son tempranas, alteraciones tardías, hasta las complicaciones. Y la sensibilidad, ustedes ven acá, el rango es enorme. Y bueno, puede ser que el rango sea enorme también. ¿Por qué? Por lo que mencioné antes. Es decir, no solo es importante que tengamos un buen ecógrafo de última generación, sino que yo esté interesado en lo que, primero, saber lo que estoy viendo, obviamente, y después interesado en qué buscar, ¿no? Y eso, porque además tengo la data de la clínica del paciente, que generalmente los radiólogos no la tienen. Y con la tomografía, más o menos también vemos las cosas que vemos en la ecografía con mayor resolución, sin tantos problemas que nos puede ocasionar la ecografía, como que acá no importa si el paciente es obeso, ¿no es cierto? No importa la presencia del aire o no, y sí, la tomografía es un buen método también para las calcificaciones, ¿no? O de las complicaciones que puede desarrollar el paciente, y ni que hablar si de pronto es un paciente que conocemos o no, que tiene pancreatitis crónica y que de pronto se presenta con una masa tumoral. Estos son los hallazgos más frecuentes que tenemos en la tomografía, que de un poco lo que estuvimos viendo, ¿no? Conductos dilatados, atrofia pancreática, que es lo que lleva a la etapa final, y las calcificaciones pancreáticas, pero podemos ver otras alteraciones. Y acá, bueno, les estoy mostrando imágenes de máxima, ¿no? Si ustedes recuerdan la simple de abdomen, acá vemos todo el páncreas calcificado. Yo estoy, no sé, ¿tenemos tiempo? Porque estoy viendo que me estoy entusiasmando y podemos seguir, ¿no? ¿Hola? Sí. Sí, no normalmente tenemos las otra clases sí Sí. son hasta las 12, pero no tenemos otra. Ok, Así que... me voy apurando, perdonen No, chicos, no hay pero... problema. No, está bien, Ok, está bien. ustedes díganme,
Es Entonces, que si no, si se apura, capaz es, me apuro, no se entiende. me apuro. No, como usted quiera. No, me parece por ahí interesante interactuar, ¿no? Porque si no, se hace quizás para ustedes a veces denso. Bueno, esta es una imagen de máxima, ¿está bien? Pero ustedes acá ven la otra imagen con no solamente las calcificaciones, sino miren lo que es el conducto. El conducto pancreático mide milímetros, menos de 5 milímetros. Y acá lo que ven es todo un conducto pancreático dilatado con estenosis y dilataciones, ¿sí? Y después el otro enorme método es la resonancia. La resonancia que nosotros cuando queremos ver páncreas pedimos resonancia con colangiopancreato resonancia. Es decir, que no solamente es la resonancia abdominal, sino que además tiene un software, un programa especial donde nos permite evaluar de manera detallada el conducto pancreático y las ramas. Es decir que con esto vamos a ver el parénquima, como ustedes ven acá, y qué pasa con los conductos. Obviamente, ¿cuál es la gran ventaja de la resonancia? Que no tiene radiación, no es invasiva, sí dura muchísimo más tiempo que la tomografía, y evalúa todo en un estado fisiológico. Entonces vamos a las imágenes, y como ustedes ven acá, esto es un T2, fíjense si recuerdan la imagen de la tomografía, miren qué lindo que se ve el conducto pancreático, bien dilatado, bien patológico, ¿no? Con estenosis y dilataciones. Y esto es lo que yo les mencionaba, de la manera en que uno tiene que pedirla con colangiopancreatorresonancia, donde ven la vía biliar intrahepática, la vía biliar extrahepática, la vesícula, el conducto pancreático, ¿no? Acá sería un conducto pancreático normal, acá ya empieza a alterarse, bien dilatado, esto es un cálculo, y estas son las ramitas laterales dilatadas, característico también de la pancreatitis crónica. Bueno, y esta es una manera de comparar cómo se ve en tomografía y cómo se ve en resonancia, ¿no? De todas formas, si uno quiere ver el conducto pancreático, recomiendo la colangiopancreatorresonancia en comparación con la tomografía. Y la colangiopancreatografía retrograda endoscópica en el pasado se usaba para hacer diagnóstico, ya no tiene ese rol, el rol actual es terapéutico. ¿Por qué? Porque si bien es excelente para el diagnóstico, acá estamos viendo desde un páncreas normal y cómo el páncreas se va alterando con las etapas progresivas de la enfermedad, es un procedimiento, la retrógrada, que tiene una morbilidad y una mortalidad que hace que uno lo reserve hoy, teniendo resonancia y tomografía y econdoscopía, solo para terapéutica. Bueno, estas son imágenes que sí, era lo que teníamos en el pasado, ¿no? Para hacer el diagnóstico. Fíjense qué bien se correlaciona la retrógrada del pasado con la colangiopancreatorresonancia. Y esta es la estrella actual, total, que es la ecoendoscopía, en donde fusionamos la endoscopía con la ecografía, y donde podemos ver, digamos, a través del estómago y a través de, si progresa la endoscopia, a través del duodeno, todos los sectores pancreáticos, y no solamente vemos el parénquima, sino que además vemos los conductos, ¿no? Obviamente que tiene otras aplicaciones, como, por ejemplo con los tumores, pero este es el método realmente de mayor resolución, ¿no? Y el más sensible para el diagnóstico, especialmente donde podía fallar, que era en las etapas tempranas, donde puede fallar la tomografía y a veces también la resonancia. No está disponible en todos los centros, pero cada vez tenemos más centros en Buenos Aires y en el país, con econdoscopios y econdoscopistas preparados. Esto requiere toda una capacitación importante, no todos los endoscopistas hacen econdoscopía, y no solo es para el diagnóstico, sino tiene
importancia también en las complicaciones, y la diferencia entre si es una imagen sólida o es una imagen quística, permite fundamentalmente, el gran valor es el que nos permite hacer punciones guiadas, ¿no? Porque a veces, ¿se acuerdan de esa pancreatitis que yo les mencionaba que se llamaba la pancreatitis del surco? Donde a veces se puede presentar como masa tumoral. Bueno, acá podemos salir de ese embrollo diagnóstico con la econdoscopía, con una punción guiada, y además puede aplicarse otras herramientas como la elastografía, que lo que evalúa es la rigidez o la fibrosis del parénquima, como se hace con el hígado también, y usar contraste que en el país todavía no lo tenemos. La sensibilidad y la especificidad es buenísima, como ustedes ven, es decir, que si uno tiene que hacer un del menos al más claramente en cuanto a la seguridad diagnóstica, exactitud diagnóstica en las imágenes, la econdoscopía es la primera sin dudas. Yendo al tratamiento, hablábamos del dolor, que era una de las características que podía estar presente o no estar presente. En el caso de que estuviera presente, que ya vimos dónde se localizaba, las características que podía tener, etc. Acá se aplica lo de la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, que es la escalera, ¿no?, de donde uno va de menor a mayor en el uso de los analgésicos, desde el paracetamol, especialmente, o los AINES, si no responde al tramadol, y por último la morfina, pero también a veces usamos drogas que acompañan, ¿no es cierto?, a los analgésicos o los antiinflamatorios, como son los antidepresivos, la psicoterapia, y por supuesto todo lo que es abstinencia del alcohol, de los tóxicos, ¿no? Dentro de estos ayudantes tenemos los antidepresivos con todos los de última generación, esto es nada más que para mencionarlos, pero sí, entonces, ¿cuáles serían? Los antidepresivos, los antineurálgicos, ¿no?, como la pregabalina, los ansiolíticos, todos estos ayudan al tratamiento del dolor, los antioxidantes, porque hay todo un mecanismo, como vimos, de estrés oxidativo en estos pacientes, pero, a ver, en el paciente que tiene un dolor debilitante, ahí no vamos a ir ¿no?, hacia arriba, sino vamos a ir el top-down, ¿no?, de arriba hacia abajo, es decir, que a ese paciente hay que sacarle el dolor, así que vamos a usar, que son muy pocos casos, de entrada quizás tengamos que usar opioides o analgésicos. Esto tiene que ser multidisciplinario porque es muy complejo, lo manejamos con la gente que tiene experiencia en el manejo de drogas para el dolor, los que tienen experiencia en pacientes con paliativos, o claramente la abstinencia del alcohol y el tabaco tiene que ser una recomendación fuerte, y a veces cuando el paciente no responde, o porque tiene complicaciones, y esto es lo de la pancreatitis crónica, y es lo que le causa el dolor, tienen que ir a tratamientos invasivos que pueden ser endoscópicos o incluso quirúrgicos. La verdad, como les dije antes, no he tenido que indicar una cirugía pancreática en un paciente por dolor. Y la historia natural de estos pacientes... Perdón. Sí. Una pregunta, curiosidad. Además es como no sé si un vestigio que me quedó de farmacología 1. Los opioides no pueden generar una mayor contracción del esfínter de Oddi, por ejemplo. No, eso, digamos, sí, eso fue controversia de hace muchos años, pero no. Eso fue casi un dogma, está bien que lo menciones, pero no, además hay toda una, tampoco había toda una, un armamento para
el manejo de estos pacientes, ¿no? Es decir, nosotros cuando usábamos la morfina, estoy hablando hace décadas atrás, no usábamos tampoco los antidepresivos, no usábamos los antioxidantes, que pueden tener los antioxidantes, quiero decir, pueden tener un efecto mínimo, ¿no? Tampoco teníamos otras herramientas sin ir al opioide, que a lo mejor era el tratamiento endoscópico. Pero eso era un dogma, Alejandro, ya no lo es. ¿Mm? Buenísimo. Ok, entonces, la historia natural, igual quiero decirte, Alejandro, que es importante manejarlo con... uno tiene que optimizar los tratamientos con los pacientes, ¿está bien? Entonces, por eso lo multidisciplinario es importante. Claramente, el que está en paliativos va a tener un manejo de todo un arsenal del tratamiento del dolor y del tipo del dolor pancreático que el gastroenterólogo general o incluso el pancreatólogo no lo tiene, ¿sí? Por eso es importante lo de la multidisciplinaridad. Bueno, por la fibrosis, estos pacientes van a evolucionar a la insuficiencia, como vimos antes, y cómo tratamos esto, ¿no? Porque estos pacientes, esta insuficiencia por la maldigestión, ¿no?, de las enzimas pancreáticas, lo van a llevar a una malnutrición calórica, proteica, y además con déficit vitamínico, porque ustedes saben de que las vitaminas liposolubles, A, D y K, se afectan en estos pacientes. Así que vamos a tener que hacer suplemento de esto. ¿Y qué tenemos? Bueno, afortunadamente tenemos las enzimas pancreáticas y la presentación que se usa ya desde hace varios años es la presentación en mini microesferas, que son gastroresistentes, como ustedes ven, son milimétricas, y lo bueno es que se liberan ya con un pH alcalino, ¿no? Entonces no se destruyen, y están diseñadas para que se mezclen con la comida en la luz intestinal. Y alcanzan más o menos este porcentaje de efectividad en el duodeno, que es aproximadamente el 60%. ¿Para qué usamos las enzimas? Para evitar la esteatorrea, la pérdida de peso, la maldigestión y los síntomas que trae la maldigestión, la mala absorción y la morbimortalidad que está relacionada a malnutrición. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, que estos pacientes están más sujetos, por ejemplo, a tener sarcopenia, a tener osteoporosis. Entonces, no es solamente el peso lo que importa acá y la absorción. Esto es un poco lo que les mencionaba antes, tienen que ser estudiados también estos pacientes con densitometría, porque están más expuestos a las fracturas, a los eventos cardiovasculares y, como les dije, a la sarcopenia. La insuficiencia endocrina, la diabetes mellitus, bueno, tienen un tipo de diabetes, que es la diabetes tipo 3C, es decir, es una diabetes pancreática, por enfermedad pancreática, y tienen la característica que es frágil. En la literatura lo van a ver como brittle. ¿Y por qué es esto? Es decir, a veces es muy difícil el manejo de la diabetes de estos pacientes. Pueden ir a episodios de hipoglucemia, y entonces uno tiene que alertar al paciente. Y acá entra en juego el endocrinólogo como parte también de este equipo multidisciplinario, y el tratamiento, bueno, va a depender de la presentación clínica. Este es un buen algoritmo que después es un poco el resumen de lo que estuvimos hablando hasta recién, y como ven, siempre resaltando, ¿no?, la multidisciplinariedad en el manejo de estos pacientes, y diría de todos los pacientes en general, y que hay varios factores, variables que vamos a tener que actuar. Son los síntomas clínicos, de cómo funciona el páncreas, digamos, cómo se encuentra nutricionalmente el paciente, cómo está su estado óseo, la dieta. Algo muy importante de decirles:
no hay que prohibir las grasas en estos pacientes. Las grasas son fuentes de energía, para eso les damos las enzimas pancreáticas, ¿está bien? Así como vos mencionaste antes el tema de la morfina, bueno, las grasas también antes era un dogma, entonces paciente con diagnóstico de pancreatitis crónica se les sacaba las grasas. No, ahora con las enzimas pancreáticas estos pacientes pueden tener incorporadas las grasas en su dieta, por supuesto. Y claro, bueno, como siempre, hay que sacar todos los factores tóxicos, el alcohol y el tabaco fundamentalmente. El tratamiento endoscópico, cuando uno lo indica o lo contempla, si no tiene un cálculo grande en el conducto principal en la cabeza, cuando hay una estenosis del conducto principal, y esto le provoca intenso dolor, o en el pseudoquiste, digo, muy pocas veces indicamos esto, como también no es frecuente la indicación del tratamiento quirúrgico por el dolor, puede indicarse en el caso de que falle el tratamiento endoscópico, cuando otra víscera esté implicada, como el duodeno o el conducto biliar, o en la sospecha de cáncer. Bueno, pero recuerden que tenemos la econdoscopía, ¿no?, que nos puede ayudar muchísimo para realmente saber si esto se trata de una masa inflamatoria o es un tumor pancreático. El tratamiento quirúrgico puede ser el drenaje del conducto pancreático que está obstruido, a veces tenemos que ir a la resección parcial o a la pancreatectomía total. Las conclusiones de la charla de hoy, entonces, es que la pancreatitis crónica es multifactorial, el abordaje terapéutico tiene que ser multidisciplinario y uno va a dirigirlo a la etiología, a los síntomas y a las complicaciones, no a los tóxicos. Hay que cuidar el estado nutricional y hay que tratar las insuficiencias exócrinas y endócrinas. Esto se los dejo porque tiene que ver un poco también con la pregunta de Alejandro sobre los mitos y realidad en cuanto al alcohol y el tabaco en pancreatitis crónica, pero además hay otros datos interesantes y está bueno leerlo, que se va a hacer muy largo ahora. Así que, bueno, nada más, solo acá, que creo que no lo mencioné antes, disculpas, pero la pancreatitis crónica en el paciente que es alcohólico no se desarrolla en todos los pacientes que son alcohólicos, ¿no? Se desarrolla todavía en un porcentaje menor, fíjense, de los pesados, ¿no?, de los heavy, en un porcentaje menor de los que tienen compromiso hepático. El alcohol, es decir, hay otros factores, no es solamente el alcohol para que el paciente desarrolle pancreatitis crónica. Es decir, lo que hace más que nada el alcohol es sensibilizar al páncreas a otros insultos o injurias. Por eso es tan complejo, ¿no? Habíamos visto de los factores genéticos, muchos de estos pacientes tienen genes que no son, digamos, son facilitadores para que desarrollen pancreatitis crónica. No es solamente la enfermedad genética per se, como la hereditaria, pero sí se ha visto en pacientes con pancreatitis crónica alcohólica que tienen presencia de otros genes. Así que, bueno, muchas gracias y perdón que me haya pasado en la charla. No, gracias. No hay problema. No hay problema, estuvo buenísimo. Bueno, ¿alguna pregunta? Después van a tener el material, porque está bueno verlo por ahí con mayor detenimiento, especialmente esta última diapo que les mostré de los mitos y realidades, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo que está publicado en el acta el año pasado, y es sorprendente cómo dentro de la población médica, muy pocos saben, bueno, no muy pocos, digamos, hay un porcentaje
no despreciable de médicos que no tienen al tabaco como una causa de pancreatitis crónica. Así que, bueno, por eso es interesante después leer esta última diapo que no pudimos ver con detenimiento. Bueno, si no hay más preguntas, los dejo y ha sido un placer compartir un ratito con ustedes y les deseo lo mejor y que se cuiden mucho. Gracias, igualmente, doctora. Muchas gracias. Gracias. Que Chau, esté chau. bien. Chao, Chao, chao. doctora, Buenas noches. gracias.